Este es un cráter típico en la Luna. Está aquí porque hace mucho tiempo un asteroide se estrelló justo contra ella. Sí, un cráter lunar se forma cuando un asteroide, meteoroide o cometa impacta la superficie lunar. Y como pueden ver, ha pasado muchas veces. Pero un cráter se formó de manera muy diferente. ¿Cómo? Bueno, retrocedamos un poco. Hay una hipótesis muy aceptada de que la Luna misma es producto de una colisión, igual que estos cráteres. Pero esa colisión fue mucho más intensa. Ocurrió hace más de 4.500 millones de años, cuando un enorme planeta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra la Tierra. Ese evento lanzó un montón de escombros a la órbita. Eventualmente, se unieron para formar la Luna. Ahora, por un tiempo después de eso, la Luna era básicamente una gigantesca bola de lava. Pero como la Luna temprana estaba muy cerca de la Tierra, la gravedad de nuestro planeta la comprimía, haciéndola aún más caliente. Al final, la Luna se alejó, se enfrió y formó una corteza rocosa. Ahora, continuemos. Hace unos 4.300 millones de años, un asteroide del tamaño de un país pequeño como Nepal, mucho más grande que el que exterminó a los dinosaurios, se estrelló en el lado oculto de la Luna. Dejó un enorme cráter llamado la cuenca Polo Sur Aitken. Tiene hasta 8 kilómetros de profundidad y unos 2.400 kilómetros de ancho. Para comparar, es aproximadamente la distancia de la Ciudad de México a Los Ángeles y lo suficientemente profundo para tragarse el Monte Everest. Ahora, los científicos creen que ese impacto pudo haber desenterrado y esparcido material antiguo del interior de la Luna, una mezcla de materiales apodada CREEP, siglas de potasio, elementos de tierras raras y fósforo. Es como una cápsula del tiempo química, de cuando la Luna era un océano de lava. ¿Quieren saber por qué esta área podría ser aún más interesante científicamente de lo que pensamos? Verán, hasta hace poco, los investigadores creían que el asteroide vino del sur, impactando hacia arriba y esparciendo material radioactivo, ese mismo CREEP, alrededor del borde norte del cráter. Pero al observar más de cerca, los científicos descubrieron que el impacto en realidad vino del norte, lo que significa que todo ese valioso CREEP terminó en el borde sur. Y adivinen qué, la misión Artemis 3 de la NASA tiene como objetivo exactamente esa región sur. Los investigadores empezaron a cuestionar la vieja teoría del impacto del sur, cuando compararon el cráter lunar con otros del sistema solar, principalmente la cuenca Hellas de Marte y la cuenca Sputnik de Plutón. Aquí están. ¿Ven? Los tres tienen esta extraña forma de lágrima o aguacate, anchos de un lado y puntiagudos del otro. Y exactamente ese extremo puntiagudo suele indicar de qué dirección vino el asteroide. En el caso de la cuenca Polo Sur Aitken, eso significa que el asteroide impactó desde el norte, no desde el sur. Para confirmarlo, los científicos revisaron datos antiguos de la misión Lunar Prospector de la NASA. Orbitó la Luna en 1998 y 99. Esa nave midió elementos radioactivos en la superficie y encontró altas concentraciones de torio, un componente clave del CREEP, alrededor del borde suroeste de la cuenca. La misión Artemis 3 es el gran plan de la NASA para llevar humanos de vuelta a la Luna por primera vez desde 1972. Si todo sale según lo planeado, el lanzamiento está programado para mediados de 2027, justo después de que termine Artemis 2. Verán, Artemis 2, que se supone se lanzará antes de abril de 2026, será como un ensayo general. Los astronautas orbitarán la Luna sin aterrizar, solo para asegurarse de que todos los sistemas funcionen bien. Una prueba de manejo cósmica. Artemis 3 es cuando las cosas se pondrán serias. Se espera que los astronautas aterricen cerca del polo sur lunar en una de 9 posibles ubicaciones que la NASA ha identificado. El único problema es el tiempo. Artemis 3 ya se ha retrasado varias veces, y también Artemis 2. Artemis 1 se lanzó en 2022. Fue un vuelo de prueba sin tripulación que rodeó la Luna y regresó sin problemas. Así que lo siguiente es Artemis 2, que llevará astronautas reales más lejos en el espacio. Luego viene Artemis 3, la grande. Se supone que los astronautas estarán en la superficie lunar como una semana haciendo cosas científicas antes de regresar a casa.
Después de eso, Artemis 4 y 5 construirán y expandirán una nueva mini estación espacial orbitando la Luna. Se llama Gateway. Piensen en ella como una parada en el espacio. Los astronautas pueden acoplarse ahí, vivir en misiones cortas, hacer experimentos y prepararse para aterrizajes. La NASA la está construyendo con ayuda de la Agencia Espacial Europea, Japón y algunos otros. Los astronautas viajarán en la nave Orión, lanzada por el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, un cohete enorme, más alto que la Estatua de la Libertad y lo suficientemente potente para enviar personas a la Luna. Para aterrizar realmente, usarán el sistema de aterrizaje humano. Se supone que la Starship de SpaceX llevará a las primeras tripulaciones a la superficie lunar una vez que demuestre que puede aterrizar de forma segura. A largo plazo, la NASA no se detendrá en la Luna. El gran objetivo es de la Luna a Marte. Ojalá podamos usar todo lo aprendido de Artemis para construir una base lunar y eventualmente enviar humanos hasta Marte. Y quién sabe, quizás cuando la gente aterrice en la Luna, podrán descifrar otro misterio sin resolver. Destellos, brillos o rayos de luz que a veces iluminan nuestro satélite. Profundicemos en este misterio, ¿les parece? La noche del 19 de abril de 1787, el astrónomo William Herschel vio algo extraño. Una luz brillante resplandeciendo en la parte oscura de la luna nueva. Brilló por horas y era casi tan brillante como la nebulosa de Orión. Lo que vio probablemente fue lo que los científicos ahora llaman un fenómeno lunar transitorio, o FLT. Básicamente, pequeños destellos rápidos o cambios de color en la superficie lunar. Los FLT pueden verse como manchas brillantes, puntos rojizos o morados, o incluso nubes borrosas que aparecen y se desvanecen de repente. En los últimos 2000 años, se han registrado alrededor de 3000 de estos extraños destellos lunares usando telescopios, cámaras, o a veces son sus propios ojos. Entonces, ¿qué está pasando realmente allá arriba? Bueno, no hay una sola respuesta. Muchas cosas diferentes pueden causar los FLT, desde impactos de meteoros hasta liberación de gases o incluso actividad eléctrica. La duración del destello, que puede ir desde una fracción de segundo hasta varias horas, da a los científicos pistas sobre qué hay detrás de cada misterioso espectáculo lunar. Los destellos súper cortos, de menos de un minuto, probablemente son causados por pequeñas rocas espaciales estrellándose contra la Luna. Incluso un meteoroide del peso de una bola de billar puede golpear la superficie lunar con suficiente fuerza para hacerla brillar por una fracción de segundo. El calor del impacto hace que las rocas brillen y luego se desvanezcan rápidamente al enfriarse. Por mucho tiempo, los científicos sospechaban que estos destellos rápidos eran causados por impactos de meteoros, pero no pudieron probarlo hasta los 90, cuando las cámaras de alta velocidad se volvieron comunes en la investigación lunar. Aún así, no fue fácil confirmarlo. Los destellos cortos podían ser solo fallas de cámara o ruido eléctrico. La única forma de estar seguros era captar el mismo destello desde 2 o más lugares a la vez. Bueno, eso pasó por primera vez durante la lluvia de meteoros Leónidas, en 1999, cuando los científicos grabaron verdaderos destellos de impacto en la Luna. Después, obtuvimos más pruebas de que la Luna era bombardeada frecuentemente con rocas espaciales, aunque los destellos parecen concentrarse en ciertas áreas, como Oceanus Procellarum, una de las grandes planicies oscuras de la Luna. Eso probablemente es solo por donde han enfocado sus cámaras los científicos. Un estudio de 2024 mostró que los meteoroides en realidad golpean la Luna uniformemente por todas partes. Ahora, los destellos que duran unos minutos probablemente son causados por algo totalmente diferente. Fugas de gas del interior de la Luna. Estudios de 2008 y 2009 encontraron que cuando gas como el radón se acumula bajo la superficie lunar, puede estallar de repente. Oigan, sé cómo se siente eso. Y cuando este gas radioactivo escapa y se desintegra, emite un brillo tenue que podemos ver desde la Tierra. Curiosamente, esos puntos brillantes a menudo coinciden con áreas donde los científicos ya han encontrado niveles más altos de radón. Luego están las luces de larga duración. Permanecen por horas, como el brillo que vio William Herschel en 1787. Un estudio de 2012 sugirió que podrían ser causadas por el viento solar, una corriente de partículas cargadas que viene del Sol. Cuando ese viento solar golpea el polvo lunar, puede cargar las partículas y lanzarlas al aire. Bueno, al espacio, creando nubes de polvo masivas de hasta 100 kilómetros de altura. Estas nubes flotantes podrían doblar o reflejar la luz de estrellas o planetas cercanos,
haciendo parecer que la luna misma está brillando. Así que ojalá obtengamos las respuestas una vez que la misión Artemis aterrice y comience su exploración. Oigan, ya no puedo esperar. Oigan, miren esta enorme construcción. No es una máquina del tiempo, ni tampoco un portal a otra dimensión, aunque parezca una. Esta máquina extraordinaria llamada el Observatorio Subterráneo de Neutrinos de Jiangmen, o Juno para abreviar, está oculta de las miradas curiosas a 700 metros bajo tierra. Está diseñada para estudiar una de las partículas más extrañas y misteriosas del universo, el neutrino. A menudo apodadas partículas fantasma, los neutrinos son increíblemente difíciles de detectar, pero podrían tener claves sobre los mayores misterios del universo, incluyendo cómo se formó la materia y si nuestra comprensión actual de la física necesita una actualización. Los neutrinos son partículas subatómicas producidas en reacciones nucleares, como las del Sol, estrellas en explosión y reactores nucleares en la Tierra. Son las segundas partículas más abundantes del universo, después de los fotones, las partículas de luz. Ahora, pon tu mano frente a tu cara. Billones de neutrinos la están atravesando ahora mismo sin dejar rastro. Casi nunca interactúan con nada, ni con tu cuerpo, ni siquiera una pared de plomo de 8 años luz de grosor los detendría. Esto los hace increíblemente difíciles de estudiar. Los neutrinos también son especiales porque no se comportan como la mayoría de las partículas. Vienen en 3 sabores: chocolate, fresa. Ups, quise decir neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico, y pueden cambiar entre estos tipos mientras viajan. Este comportamiento, llamado oscilación, está vinculado a su masa y es un misterio. Nadie sabe exactamente cuánto pesa un neutrino, o siquiera cuál tipo es el más pesado, y ahí es donde entra Juno. Está diseñado para descubrir la jerarquía de masas de los neutrinos, es decir, el orden de sus masas. Si los científicos logran descubrirlo, podría ayudarnos a resolver algunos de los mayores misterios de la física. Juno es una esfera enorme llena de 20.000 toneladas de un líquido especial llamado centelleador. Centelleante, ¿no? Ok, ya paro. Este líquido brilla débilmente cuando las partículas interactúan con él. Rodeando la esfera hay 43.000 detectores de luz supersensibles que captarán estos diminutos destellos de luz. Curious, ¿por qué construirlo bajo tierra?, te preguntarás. Bueno, los rayos cósmicos y otras partículas de fondo constantemente colisionan con la Tierra y abrumarían los detectores sensibles si Juno se construyera en la superficie. Al esconderlo bajo cientos de metros de roca, los científicos pueden bloquear la mayor parte de este ruido, permitiéndoles enfocarse en los neutrinos. Juno también está ubicado a casi 53 kilómetros de 2 plantas de energía nuclear. Estas plantas producen toneladas de neutrinos, específicamente antineutrinos, las contrapartes de antimateria de los neutrinos, a través del decaimiento radiactivo del uranio y plutonio en los reactores. Al estudiar cómo estos antineutrinos cambian mientras viajan hacia Juno, los científicos esperan descubrir la jerarquía de masas del neutrino. Ahora, esto es lo que pasa cuando un antineutrino interactúa con el detector de Juno. Choca con un protón en el líquido, creando un positrón, la versión de antimateria de un electrón, y un neutrón. El positrón inmediatamente choca con un electrón, liberando una ráfaga de luz. El neutrón, mientras tanto, toma cerca de 200 microsegundos para combinarse con un núcleo atómico, liberando otra ráfaga de rayos. Estas 2 ráfagas de luz, la primera del positrón y la segunda del neutrón, son la señal clave de que ha ocurrido una interacción de neutrino. Y ese lapso de tiempo entre las 2 ráfagas ayuda a los científicos a distinguir las señales genuinas de neutrinos de otros eventos de fondo como los rayos cósmicos. Pero incluso con esta elaborada configuración, Juno solo detectará entre 40 y 60 neutrinos por día de los miles de millones que lo atraviesan cada segundo. Entonces, para reunir suficientes datos para sacar conclusiones, el experimento tendrá que funcionar durante varios años. La meta es registrar 100.000 eventos de neutrinos. Ahora, la cosa es que nuestra comprensión actual del universo se basa en el modelo estándar de la física de partículas, y ha sido increíblemente exitoso para explicar cómo las partículas y las fuerzas interactúan. Pero el modelo estándar tiene vacíos, no explica la materia oscura, la energía oscura, o por qué el universo está hecho principalmente de materia en lugar de antimateria. Los neutrinos podrían tener las respuestas a algunos de estos misterios. Por ejemplo, la forma en que interactúan y oscilan podría sugerir nueva física más allá del modelo estándar.
Ahora, Juno es un proyecto verdaderamente global que involucra a cerca de 700 científicos de 18 países. El experimento se propuso por primera vez en 2008 y ha enfrentado muchos desafíos de ingeniería y logística, pero con suerte empezará a funcionar en 2025. Después de todo, esta inversión de $300 millones en ciencia e ingeniería podría hacer descubrimientos revolucionarios. Pero Juno no es la única instalación científica construida para explorar neutrinos. En lo profundo del hielo antártico, cerca de la estación del Polo Sur Amundsen-Scott, yace IceCube, un enorme observatorio de neutrinos. Imagina un detector del tamaño de casi 1 kilómetro cúbico, hecho completamente de hielo y equipado para detectar neutrinos. Es el primer detector de neutrinos a escala de gigatonelada jamás construido, un inmenso instrumento científico escondido entre 1.400 y 2.400 metros bajo la superficie antártica. El detector principal consiste en más de 5.000 módulos ópticos digitales, sensores de luz sensibles, que están unidos a 86 cuerdas verticales congeladas en el hielo. Estas cuerdas están dispuestas en una cuadrícula hexagonal, con cada cuerda llevando 60 módulos ópticos digitales. Juntos, forman un enorme arreglo tridimensional. Cuando un neutrino interactúa con un átomo en el hielo, puede crear una partícula cargada moviéndose más rápido que la velocidad de la luz en el hielo. Esto genera un débil brillo azul llamado radiación de Cherenkov. Los científicos observan esta luz y pueden entender la energía, dirección y origen del neutrino. Uno de los objetivos principales de IceCube es descubrir los orígenes de los rayos cósmicos, partículas de energía increíblemente alta, principalmente protones, que viajan por el espacio a velocidades cercanas a la luz. Pueden tener energías millones de veces más altas que las producidas por los aceleradores de partículas más poderosos de la Tierra. Los científicos creen que vienen de ambientes cósmicos extremos como supernovas, agujeros negros o explosiones de rayos gamma. Pero hasta ahora, sus fuentes exactas siguen siendo un misterio. Por eso, se desvían por campos magnéticos mientras viajan, haciendo imposible rastrear sus trayectorias directamente. Los neutrinos, sin embargo, no se desvían ni se absorben, así que llevan información inalterada sobre sus fuentes. IceCube está diseñado para detectar estos neutrinos, dándonos una forma de ver los orígenes de los rayos cósmicos. Desde que comenzó a operar completamente en 2010, IceCube ya ha hecho algunos descubrimientos revolucionarios. Detectó los primeros neutrinos astrofísicos de alta energía, probando que estas partículas vienen de fuera de nuestra galaxia. En 2018, IceCube localizó una fuente de neutrinos de alta energía en un blazar, una galaxia con un agujero negro supermasivo en su centro, disparando chorros de partículas. Entonces, hemos visto un observatorio escondido bajo tierra, otro congelado en hielo. ¿Qué tal un telescopio construido bajo el agua? Desplegar un telescopio en el espacio ya es algo grande. Pero poner 2 de ellos en lo profundo del agua es un desafío completamente diferente. Ahora imagina esto. Los científicos están en un barco en el mar Mediterráneo, pasando semanas en el mar, enfrentando aguas turbulentas y luchando contra el mareo. No están tratando de estudiar estrellas, también van tras los neutrinos. El plan es instalar un telescopio subacuático gigante en el Mediterráneo, usando detectores de luz que podrán detectar estas partículas minúsculas. El telescopio de neutrinos de kilómetro cúbico es un proyecto enorme diseñado para atraparlos. Va a cubrir 1 kilómetro cúbico del Mediterráneo con detectores submarinos, básicamente convirtiendo parte del mar en un telescopio gigante. Estos telescopios no miran las estrellas, en lugar de usar lentes o espejos. El telescopio usa esferas de vidrio que cuelgan de cables largos bajo el agua. Piénsalo como un collar de perlas brillantes. Estas esferas están llenas de dispositivos sensibles que pueden detectar la débil luz producida cuando un neutrino choca con el agua. Estos detectores se bajan al mar una hebra a la vez. Cada hebra puede medir 700 metros de largo y eventualmente habrá cientos de estos cables con todos los sensores colgando de ellos. La meta es hacer uno de los detectores de neutrinos más grandes y complejos del mundo. El telescopio tiene 2 partes, una frente a la costa de Sicilia y la otra al sur de Francia. El telescopio siciliano está enfocado en detectar neutrinos de alta energía del espacio profundo. Esas son las partículas realmente extremas, creadas por cosas como agujeros negros o estrellas en explosión. El telescopio francés va tras los neutrinos atmosféricos. Estos neutrinos son un poco diferentes. Vienen de la atmósfera de la Tierra y pueden ayudar a los científicos a estudiar cómo los neutrinos cambian de forma mientras viajan. Estás viajando por el espacio profundo rodeado de estrellas y galaxias.
Vaya, parece que esta nebulosa multicolor pronto colapsará por su propio peso y explotará como una supernova. Ahora rodeemos con cuidado este agujero negro. Intenta no quedar atrapado en su campo gravitatorio o te tragará como un monstruo espacial. Espera, ¿qué es esa extraña estructura justo ahí? Es una pared brillante, y si miras de cerca, cada punto brillante es una galaxia. Esa pared tiene alrededor de 100.000 de estas galaxias. La Vía Láctea tiene 100.000 millones de estrellas. Así que esta pared contiene un cuatrillón. Eso es 10 seguido de 15 ceros de estrellas como nuestro Sol. Esta estructura gigante se llama Muro del Polo Sur. Se encuentra a unos 500 millones de años luz de la Tierra. En comparación, la estrella más cercana a nuestro hogar es Próxima Centauri y está a unos 4,2 años luz de distancia. Los cohetes pueden cubrir esa distancia en unos 73.000 años. Entonces el viaje al muro del Polo Sur puede llevar más tiempo del que existe en nuestro sistema solar. Y este muro es simplemente gigantesco, incluso a escala cósmica. Tiene unos 1.370 millones de años luz de largo. Para darte una idea de su tamaño, la Vía Láctea tiene solo 100.000 años luz de ancho, pero no puedes ver esta pared incluso con el telescopio más poderoso. El problema es que la propia Vía Láctea obstruye su vista. Es tan brillante que oculta este muro. Es como tratar de mirar el cielo estrellado en una metrópoli. La contaminación lumínica no te permitirá hacerlo. Los científicos han podido detectar esta pared galáctica midiendo el corrimiento al rojo. Sabemos que todos los objetos del universo se están moviendo. Se separaron unos de otros como resultado del Big Bang, que ocurrió hace miles de millones de años. Y cuando las galaxias se mueven, sus ondas de luz cambian ligeramente. Al medir este cambio, podemos entender qué es el objeto y cómo se mueve. Y este muro ni siquiera es el más grande de nuestro universo. Esta es la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Es una superestructura plana gigante de unos 10.000 millones de años luz de ancho. Eso es alrededor del 10% de todo el universo observable, y también es un muro. Eso es un cúmulo de galaxias. Pudimos detectar esta estructura gigante por estallidos de rayos gamma. Es el evento electromagnético más brillante del universo. Incluso podrías verlo en los confines de nuestro universo. Tales explosiones son un evento muy raro. En la Vía Láctea, por ejemplo, sucede una vez cada pocos millones de años. Si notamos muchos de estos estallidos en un poco tiempo desde el mismo lugar, significa que hay muchos objetos como la Vía Láctea en ese lugar. Entonces, hay muchas galaxias por ahí. Otra estructura gigante inusual en el universo es el Gran Grupo de Cuásares. Tiene unos 4.000 millones de años luz de diámetro. Por lo tanto, un fotón de luz necesita casi tanto tiempo como ha existido nuestro planeta solo para ir de un lado de la estructura al otro. Y si pones el Gran Grupo de Cuásares en escala, sería 6,1 mil millones de miles de millones de veces más pesado que nuestro Sol. Los científicos han descubierto que hay al menos 73 cuásares en esa estructura. Estos son algunos de los objetos más inusuales del universo. Son los núcleos activos de las galaxias. En el centro de un cuásar hay un agujero negro supermasivo. Este gigante se come la materia que lo rodea. Una salvaje fuerza de gravedad retuerce la materia alrededor del agujero negro formando un disco. Y este disco es la fuente de radiación más fuerte que existe. En comparación, la radiación de un solo cuásar es decenas o cientos de veces más fuerte que la de todas las estrellas de nuestra galaxia juntas. Debido a la radiación tan fuerte, podemos detectar cuásares incluso a distancias muy largas. Por eso también se les llama faros del universo. Los científicos usan cuásares para estudiar el universo y el movimiento dentro de él. Uno de los cuásares más distantes de nosotros está a unos 13.100 millones de años luz de distancia. Esto lo convierte en uno de los objetos más antiguos del universo. Apareció unos 69 millones de años después del Big Bang y es casi 3 veces más antiguo que nuestro sistema solar. Todavía brilla con un brillo extremo alrededor de 4 y 14 ceros veces más brillantes que el Sol. Los científicos explican que en el centro del gigante hay un agujero negro supermasivo, 800 millones de veces más pesado que el Sol. Todas estas estructuras gigantes son solo bloques de construcción de nuestro universo. Mira, este es nuestro sistema solar. Ahora aléjate un poco. Aquí es donde está nuestra estrella natal en la galaxia de la Vía Láctea.
Aléjate de nuevo, aquí hay un grupo local de galaxias. Todos los puntos brillantes aquí son galaxias. Aquí está Andrómeda y aquí está la galaxia Triangulum. Además, algunas docenas de otras galaxias un poco más pequeñas. Todas están conectadas gravitacionalmente. El tamaño de esta estructura es de unos 10 millones de años luz. Eso es 100 veces el ancho de nuestra galaxia. Aléjate, por favor. Ese es el supercúmulo de Virgo. Es 20 veces más grande que el grupo local. Hay unas 30.000 galaxias diferentes y la masa de todo esto es aproximadamente 1 a 15 ceros de masa solar. Aléjate de nuevo. Laniakea. Esta estructura es casi 3 veces más grande, incluye el supercúmulo de Virgo y otros cúmulos más pequeños. Y hay unas 100.000 galaxias aquí. Aún no has terminado. Aléjate una vez más. Aquí está el complejo de supercúmulos Piscis Cetus. Esta estructura galáctica gigante contiene alrededor de 60 cúmulos de galaxias. Así que hay más galaxias en él que granos de arena en el desierto. Ya sabes qué hacer. Aléjate. ¡Ay! Este es el universo observable. Hay más de 500.000 millones de galaxias. ¿Y las estrellas? Bueno, hay alrededor de 1.000 millones de billones de estrellas. El universo observable tiene su propia estructura. Los cúmulos de galaxias forman cadenas y paredes como has visto antes. Pero estos hilos están separados por enormes regiones de vacío absoluto. Esas áreas se denominan vacíos. En estos lugares no hay materia. Hay menos moléculas en los huecos que en una habitación vacía. Uno de estos vacíos tiene una reputación muy mística. Es el de Eridanus Supervoid o el punto frío. Apareció aquí solo 380.000 años después del Big Bang. Tiene casi 1.000 millones de años luz de ancho y podría contener cientos y miles de galaxias con billones de estrellas. Algunos científicos creen que este punto frío puede haber sido el resultado de la mayor colisión de la historia, una colisión de universos. Hay una teoría de que nuestro universo es una especie de burbuja. Una enorme esfera que contiene todas esas paredes y cadenas de galaxias. Ahora imagina que hay un número infinito de estas burbujas. Pueden ser mundos paralelos o universos diferentes. Hace muchos años, una burbuja se acercó a la burbuja de nuestro universo. Sus paredes se tocaron y los dos universos se conectaron por un tiempo. Es como dos gotas de agua que se juntan, pero ese universo siguió moviéndose. El área donde se unieron las burbujas se hizo más y más delgada hasta que la conexión se rompió y las dos burbujas se separaron. En este punto, el segundo universo arrancó parte del material de nuestra burbuja. Todas esas galaxias que solían llenar el supervacío del Eridanus terminaron en un universo paralelo. Los científicos supusieron que podríamos viajar a través de otras burbujas. Volar a la supuesta pared de nuestro universo llevaría una eternidad y luego tomaría aún más tiempo volar a través del espacio interuniversal, así que tenemos que usar portales o agujeros de gusano. Así es como funciona. Imagina una hoja de papel con el punto A en un lado y el punto B en el otro. En lugar de movernos por toda la hoja de papel, simplemente la doblamos, de modo de que el punto A esté justo encima del punto B. Todo lo que queda por hacer es hacer un pequeño agujero y el viaje toma solo unos minutos. Algunos científicos creen que tales atajos a través de los universos se encuentran dentro de los agujeros negros, pero ¿cómo sobrevives al caer en un agujero negro? Solo tienes que elegir uno que sea lo suficientemente grande. Es cuestión de gravedad. Imagina que estás cayendo en un agujero negro en este momento. Cuanto más te acercas a él, más fuerte es el efecto que tiene sobre ti. Se identifica con cada centímetro. En un punto, la fuerza gravitatoria que afecta a tu cabeza es mucho más fuerte que la que afecta a tus pies. Luego te conviertes en espagueti. Pero si eliges un agujero negro supermasivo como los que se encuentran en el centro de las galaxias, la fuerza gravitacional en ellos aumenta gradualmente. Pueden ser millones de veces más pesados que el Sol y mucho más grandes, pero la fuerza gravitacional sobre tu cabeza y tus pies será casi igual y aún te sentirás cómodo. ¿Quién sabe? Tal vez si logras sobrevivir a una caída en un agujero negro tan masivo, te encontrarás en un universo completamente diferente, donde se aplican diferentes leyes de la física, pero hasta ahora esto es solo una teoría. Nuestro universo está empezando a fallar, y parece que estamos viviendo la mayor tensión en astronomía desde que Einstein redefinió la gravedad. Pero los científicos no están en pánico, porque este tipo de caos suele significar que estamos a punto de descubrir algo enorme. Así que repasemos los mayores problemas detrás de esta crisis. Por décadas, la cosmetología, quiero decir cosmología,
se basó en la idea de que el universo debería verse uniforme en todas direcciones, para cualquiera, en cualquier lugar. A esto le llaman el principio cosmológico básico, que no hay que confundir con el principio cosmetológico, que dice que toda mujer debe usar un color de labial adecuado para ella. Pero me desvío del tema. Cosmológicamente hablando, significa que podrías ver cúmulos de cerca, pero a escalas masivas, todo debería suavizarse. Por eso, los científicos creen que ninguna estructura debería ser mayor a unos 1.200 millones de años luz. Sí, es enorme. Así que se sorprendieron aún más al encontrar una estructura llamada el Gran Anillo. Esta cosa es casi un círculo perfecto, hecho de galaxias y cúmulos de galaxias, y mide unos 1.300 millones de años luz de ancho. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año, y como la luz es lo más rápido del universo, eso ya te dice lo enorme que es. Si tus ojos pudieran verlo, se extendería por el cielo como 15 lunas llenas alineadas una junto a otra. ¿Ves? Y el Gran Anillo no está solo. Un par de años antes, la misma astrónoma descubrió algo llamado el Arco Gigante, una estructura curva de 3.300 millones de años luz. Luego está el Anillo Gigante de GRB, descubierto en 2015, con un diámetro alucinante de 5.600 millones de años luz. El Gran Anillo y el Arco Gigante aparecen en la misma parte del cielo, a casi la misma distancia de la Tierra. Así que hay una posibilidad real de que sean partes de una estructura aún más grande escondida a plena vista. Ahora, otro drama científico tiene que ver con algo llamado la constante de Hubble. Es qué tan rápido se expande el universo, la conexión entre qué tan lejos está un objeto y qué tan rápido se aleja de nosotros. Ese número ayuda a los científicos a calcular la edad, tamaño y futuro del universo. El telescopio espacial Hubble determinó ese número con una precisión de casi 1%. El universo tiene unos 13.800 millones de años. Entonces estaba Hubble. Y después, el telescopio espacial James Webb, que midió distancias a galaxias lejanas y calculó qué tan rápido se alejan de nosotros. En términos simples, mostraron que por cada millón de años luz que te adentras en el espacio, las galaxias se alejan unos 72 a 76 kilómetros por segundo. Esa velocidad de expansión coincide bien con un universo de 13.800 millones de años. Pero hay otra forma totalmente diferente de medir la expansión del universo, y mira mucho más atrás en el tiempo. Los científicos estudian el fondo cósmico de microondas, o CMB, que es el calor residual del Big Bang. Es la luz más antigua del universo, liberada cuando el universo se enfrió lo suficiente para que la luz viajara libremente. Cuando los científicos usaron el CMB para calcular qué tan rápido debería expandirse el universo, obtuvieron un número menor, unos 68 kilómetros por segundo por millón de años luz, en lugar de 72 a 76. Puede que no parezca mucho, pero en cosmología, esa diferencia es enorme. Ambos métodos son extremadamente precisos, y aún así se niegan a coincidir. Este desacuerdo tiene nombre: la tensión de Hubble. Ahora mismo, nadie sabe por qué pasa esto. Algo podría faltar en nuestro entendimiento del universo temprano. Justo cuando los astrónomos pensaban que no podía ponerse más raro, el telescopio espacial James Webb derribó la puerta. Detectó algunas galaxias tempranas imposibles. Estas galaxias aparecen apenas 500 a 800 millones de años después del Big Bang. Según todo lo que creíamos saber, las galaxias a esa edad deberían verse desordenadas, pequeñas y a medio terminar. Pero en cambio, Webb sigue encontrando galaxias que parecen haber tenido miles de millones de años para madurar. Ya muestran formas organizadas como discos y bulbos. Básicamente, las mismas estructuras que ves en galaxias modernas como la Vía Láctea. Características así deberían tomar varios miles de millones de años en formarse, no unos cientos de millones. Es como conocer a un adolescente que de alguna manera tiene la sabiduría de alguien de 80 años. Y en algunos casos, las galaxias pequeñas parecen tener más masa que las grandes, lo que voltea totalmente nuestras expectativas. Aún más padre, algunas de esas galaxias tempranas contienen elementos pesados como oxígeno y carbono. Las estrellas crean esos elementos, pero necesitan tiempo para cocinarlos mediante fusión nuclear. Ver elementos pesados tan temprano es como encontrar pan horneado antes de que alguien inventara los hornos. O el universo evolucionó mucho más rápido de lo que pensábamos, o a nuestra línea de tiempo le faltan capítulos enteros. Otro dolor de cabeza raro en cosmología tiene que ver con el litio. Sí, el mismo elemento en las baterías de los celulares.
Según la teoría del Big Bang, el universo temprano era increíblemente caliente y denso, suficiente para chocar partículas y crear una pequeña cantidad de litio. No mucho, pero suficiente para que veamos unos 5 átomos de litio por cada 10.000 millones de átomos de hidrógeno hoy. Los astrónomos pueden verificar esto observando estrellas. Usan un truco llamado espectroscopía, que significa dividir la luz estelar en colores para ver qué elementos contiene. Para estimar la edad de una estrella, observan el hierro. El hierro solo se forma en explosiones de supernova, así que las estrellas con muy poco hierro son superviejas, nacidas cuando el universo aún era joven. Pero aquí está el problema. Esas estrellas antiguas con poco hierro apenas tienen litio. No solo un poco menos, a veces menos de 1/20 parte de lo que el Big Bang predice. Y entre más vieja la estrella, peor la discrepancia. Los científicos llaman a este lío el problema del litio, y ha atormentado a la cosmología por décadas. Algunos investigadores trataron de explicarlo diciendo que las estrellas de alguna forma destruyen el litio internamente, pero cada versión de esa idea choca con otras observaciones. En lugar de mejorar, el problema sigue empeorando. Y cuando un elemento simple se niega a comportarse, usualmente significa que nuestra imagen del universo temprano aún le falta algo grande. Bueno, la materia oscura añade otro punto oscuro a la imagen. Los científicos la inventaron para explicar por qué las galaxias no se despedazan. Actúa como pegamento invisible. Los modelos predicen que la materia oscura debería acumularse densamente en los centros de las galaxias y formar picos pronunciados. Pero las observaciones siguen mostrando núcleos suaves. Es como esperar un pico de montaña y encontrar una colina ondulante. Esa discrepancia muestra que la materia oscura no se comporta como los científicos asumían. Algunos incluso sugieren que la materia oscura podría sentir una quinta fuerza, algo más allá de la gravedad, el electromagnetismo y otras fuerzas conocidas. Esa idea suena loca, pero explica perfectamente por qué la materia oscura se distribuye diferente a lo predicho. Si resulta ser cierto, cambiaría cómo percibimos la forma en que las galaxias se forman, cómo evolucionan y cómo el universo se estructura a toda escala. Y finalmente, está la energía oscura, que ha confundido a los científicos desde que la descubrieron hace unos 25 años. Compone la mayor parte del universo, y aún no sabemos qué es. La idea principal decía que la energía oscura permanece constante, como una presión incorporada del espacio vacío mismo. Algunas teorías la conectaron con fluctuaciones cuánticas, que son partículas diminutas apareciendo y desapareciendo en el espacio vacío. Pero cuando los científicos calcularon qué tan fuerte debería ser ese efecto, obtuvieron un valor billones y billones de veces más grande. Claramente, algo no cuadraba. Ahora un proyecto masivo muestra que la energía oscura podría no ser constante después de todo. En cambio, podría haber alcanzado su pico hace unos 4.500 millones de años y debilitado lentamente desde entonces. Si eso es cierto, la energía oscura cambia con el tiempo. ¿Por qué importa esto? Porque la energía oscura controla el futuro del universo. Si se mantiene fuerte, el universo sigue expandiéndose más y más rápido, hasta que las galaxias se alejen tanto que ya no podamos verlas. Un escenario llamado el Gran Congelamiento. Si la energía oscura se debilita lo suficiente, la gravedad podría contraatacar lentamente, la expansión se frenaría, y las galaxias que actualmente desaparecen podrían volver a ser visibles. Todos estos problemas comparten algo inquietante. Son sistemáticos. Se repiten entre instrumentos, métodos y equipos de investigación. Los errores aleatorios no se comportan tan consistentemente. El universo sigue dando respuestas contradictorias, sin importar qué tan cuidadosamente los científicos hagan las preguntas. Por eso los investigadores llaman a esto una crisis, no porque la ciencia falló, sino porque está funcionando exactamente como debe, al revelar dónde nuestras ideas se quedan cortas. Atención, atención, residentes de todos los países y ciudades del mundo. Un enorme asteroide se acerca a la Tierra. Su velocidad actual es varias veces mayor que la del sonido. Y cada día acelera aún más. Una vez que ingrese a nuestro sistema solar pasará junto a Urano, Saturno, Júpiter y Marte. Los campos gravitatorios de estos planetas lo acelerarán aún más, y nuestro planeta será su destino final. La colisión es inevitable. Según los científicos, un meteorito del tamaño del monte Everest puede destruir la Tierra por completo. El desastre tendrá lugar en 350 días. El pánico reina en las calles. La gente compra y construye búnkeres.
Los científicos y astrónomos de todo el mundo se han reunido para hallar una solución. La única manera de evitar la colisión es destruyendo el objeto espacial. Sí, un potente cohete podría dividir al asteroide en cientos de miles de pedazos. Si eso sucede, una lluvia de meteoritos golpeará la Tierra, pero eso es mejor que la destrucción completa de nuestro hogar. En menos de un año, la humanidad construye varios cohetes potentes. Luego, utilizando los mejores telescopios del mundo, los astrónomos crean un sistema de navegación sin precedentes. Ahora solo debemos esperar a que el asteroide ingrese al sistema solar. Las personas comienzan a trasladarse a un continente lleno de búnkeres de primera categoría para todos. Los datos del asteroide son imposibles de predecir, por lo que es mejor esconder a la gente en un lugar seguro y súper grande mientras esperamos la colisión. Ha llegado el momento. El asteroide pasa junto a Urano. Su velocidad aumenta. Ahora se mueve solo 10 veces más lento que la velocidad de la luz. Los científicos lanzan los cohetes al aire. El asteroide pasa volando junto a Saturno y destruye una parte de sus anillos. Su trayectoria cambia. Pasa junto a otros planetas a través de un camino lleno de obstáculos. Gana velocidad y se dirige hacia la Tierra. Los cohetes dejan una larga estela de fuego y alcanzan la velocidad del sonido. Se acercan al asteroide. La colisión se produce cerca de Marte. Los cohetes dan en el blanco. El asteroide explota y se divide en millones de partículas. Todos los trozos vuelan en diferentes direcciones. La Tierra está a salvo. De pronto, los satélites de la Tierra registran una enorme explosión de energía. Una pequeña parte del asteroide se dirige hacia la Tierra. Es diminuta, del tamaño de un grano de arena, pero la explosión la aceleró y ahora vuela hacia nosotros a una velocidad de 297.000 kilómetros por segundo. El 99% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el grano tiene casi el mismo poder destructivo que el asteroide entero. Se está acercando a la Luna y en unos segundos chocará con la Tierra. Toda la gente está esperando sin siquiera respirar. El grano tiene una potencia tan increíble debido a las leyes de la física. Cuanto mayor es la velocidad de un objeto, más masa y energía tiene. A medida que el grano de arena alcanza una velocidad cercana a la de la luz, su energía y su masa comienzan a aumentar drásticamente. Ni siquiera se le puede ver, pero en su interior guarda la masa de todo un continente. Si alcanza la velocidad de la luz, su masa será infinita. Y entonces aparecerá un agujero negro. En ese caso, todos los seres vivos y no vivos del planeta desaparecerán. Los árboles, los mares y los océanos, todas las ciudades, los países y los continentes, el aire, el sonido, la atmósfera, cualquier molécula de la Tierra, todo será absorbido por la increíble fuerza gravitacional del agujero negro. Después, una vez que no quede rastro de nuestro planeta, el agujero devorará la Luna. Su fuerza gravitatoria crecerá y absorberá otros planetas del sistema solar. Pronto llegará al Sol. Nuestra estrella se dividirá en miles de tiras como si fuera espagueti y emitirá una enorme cantidad de energía. Esto podría desencadenar el nacimiento de un segundo agujero negro, pero afortunadamente el grano solo ha alcanzado el 99% de la velocidad de la luz. Eso cambia todo. Además, ningún objeto que tenga masa puede alcanzar la velocidad de la luz. El grano de arena ingresa en la atmósfera terrestre. Desde afuera, parece un meteorito cegador que atraviesa el cielo. A medida que perfora las capas de la atmósfera se calienta más y más. Las nubes en un radio de 150 kilómetros a la redonda arden. El cielo se vuelve cristalino. Si pudieras ver todo en cámara lenta, verías que el aire se ioniza, ya que sus moléculas se dividen. En la naturaleza, este proceso ocurre como producto de los relámpagos. Nuestro Sol también tiene energía ionizante que desinfecta el aire. El grano deja un agujero de ozono en su camino. Ahora este lugar no estará protegido frente a la radiación espacial y la luz ultravioleta. El grano vuela directamente al centro del océano austral. El continente más cercano a la explosión es la Antártida. El aire a su alrededor se calienta y se mezcla con la temperatura fría del océano, creando huracanes. En cuanto el grano se acerca a la superficie del océano, el agua comienza a hervir. Su temperatura y energía son tan grandes que el agua se evapora, pero las moléculas de vapor se consumen instantáneamente. Miles de litros de agua acaban de desaparecer de la faz de la Tierra. El grano desciende durante los primeros metros sin tocar la superficie, ya que el agua se evapora ante él. Finalmente cae en el océano y produce una potente explosión.
Cientos de millones de litros de agua se hacen espuma y hierven a causa de las elevadas temperaturas. Toda el agua en un radio de 150 kilómetros se ilumina con una luz brillante. Las profundidades del océano, que jamás han sido alcanzadas por los rayos del sol, son casi tan transparentes como el agua del fondo de una piscina. Los restos de viejos barcos hundidos se dividen en átomos debido a la potente explosión. Los monstruos marinos desconocidos y los calamares gigantes que viven en la oscuridad se asustan por la luz brillante y huyen. Finalmente, el grano de arena toca el fondo del mar y penetra en las profundidades de la corteza terrestre. Si llega al núcleo de la Tierra, lo más probable es que el planeta produzca una increíble explosión de energía. Afortunadamente, eso no va a ocurrir. La resistencia del océano y el suelo lo frena y le quita energía. El grano genera un ligero desplazamiento de las placas tectónicas y aún hay más. Unas olas gigantes se extienden por todo el océano. La onda expansiva crea enormes tsunamis. Imagina que lanzas una pequeña piedra a un charco. Lo mismo ocurre con el océano. Las olas gigantes se acercan a las ciudades costeras. Por suerte la gente ya ha sido evacuada, pero el daño causado por un simple grano de arena costará cientos de billones de dólares. Las casas se destruyen, las carreteras se inundan. Momentos después aparecen las lluvias y los huracanes. El agua del océano vaporizada por el grano forma nubes de tormenta gigantes. El viento las arrastra hacia los continentes y entonces, después de los tsunamis, comienzan las lluvias prolongadas que inundan países enteros. Varios días después, las catástrofes naturales siguen presentes. La temperatura del océano austral ha aumentado varios grados. El agua hierve en el lugar de la colisión, lo que derrite los glaciares de la Antártida. Millones de icebergs se derriten, por lo que el nivel del agua de los océanos aumenta en todo el mundo. Las costas de algunos continentes se sumergen para siempre. Las nubes de tormenta llegaron al Sahara y a otros desiertos. El desplazamiento de las placas tectónicas genera terremotos en algunos continentes. Los volcanes están despertando. El cielo se llena de ceniza volcánica, ceniza que tardará meses en asentarse. Al principio todo esto crea condiciones difíciles para la vida en la Tierra. Las plantas y todos los demás seres vivos no reciben suficiente luz solar. La fotosíntesis de los árboles y las algas se ve interrumpida. La producción de oxígeno se detiene. Respirar se hace más difícil. El aire que ha llegado a la atmósfera del planeta se agota lentamente. Las personas se ven obligadas a adaptarse a las nuevas condiciones. Construyen ciudades en la tierra y el océano. Crean plantaciones con iluminación artificial para favorecer la fotosíntesis. Afortunadamente, todos los problemas se terminan cuando la ceniza se asienta. En el interior de los volcanes fluye magma caliente que puede resultar muy útil por ser rico en elementos químicos y minerales. Los nutrientes caen al suelo con la ceniza y la tierra se fertiliza muchísimo. Las plantas, los árboles, las frutas y los vegetales crecen increíblemente rápido y producen mucho oxígeno nuevo. El Sahara está lleno de plantas. Parece más un prado con flores que un desierto. En lugar de haber destruido el planeta, el grano de arena lo ha renovado. Imagina un planeta sin sol. Alguna vez no lo quisieron en su propio sistema estelar y fue expulsado al vacío del espacio. O tal vez ni siquiera tenía su propio sistema estelar. Nació solo. Bueno, estoy hablando de un planeta errante. A estos planetas también se les llama huérfanos, nómadas, desvinculados y sin sol. Suena bastante triste, ¿verdad? El planeta errante en cuestión no tiene luz solar. La noche interminable reina en su superficie. Sin luz no hay calor. Es por eso que no existe ningún tipo de vida en este mundo helado. Pero créeme, esta no es la parte más aterradora. Un día, un planeta errante podría empujar a la Tierra fuera de su acogedor lugar cerca del Sol. Verás, vivimos en la zona habitable de nuestra estrella. Esto significa que nuestro planeta está a tal distancia del Sol que el agua puede existir en su superficie en forma líquida. Pero un intruso interestelar podría arruinarnos este equilibrio. Si un planeta errante de alguna manera ingresara a nuestro sistema solar y no lográramos detener su inminente aproximación, probablemente colisionaría con nuestro hermoso planeta azul. Y entonces la Tierra podría ser expulsada de su órbita y retrocedería a una órbita más alejada del Sol.
Imaginemos qué ocurriría con nuestro mundo si un planeta errante del tamaño de Marte colisionara con la Tierra. Lo más probable es que la gente reaccione con pánico y desesperación. Ya hemos tenido algunos tristes ejemplos de intrusos espaciales que han borrado más de 3/4 partes de todas las formas de vida de la faz del planeta. Un suceso similar sería devastador. El impacto inmediato, disculpen el juego de palabras, de tal colisión sería verdaderamente catastrófico. Provocaría pérdidas enormes de vidas y la destrucción de vastas áreas de la Tierra. Al principio, la gente se enfocaría en esfuerzos de rescate y recuperación. Pero pronto se haría evidente que el mundo no tiene salvación. El clima comenzaría a volverse cada vez más frío. Además, cuanto más lejos esté nuestro planeta del Sol, más débil será la atracción gravitacional de la estrella sobre nuestro planeta. Al final, nuestra hermosa Tierra se alejaría demasiado de su principal fuente de luz y calor y se convertiría en un pedazo de roca sin vida cubierto por una gruesa capa de hielo. Bueno, es un panorama sombrío. Pero, ¿y si la humanidad hubiera previsto esta catástrofe y se hubiera preparado de antemano? ¿Cómo sería nuestra vida y dónde habitaríamos después del desastre cósmico? Si para el momento de la colisión ya se hubiera establecido una colonia en Marte, probablemente tendríamos algo de tiempo para dejar la Tierra y partir hacia el planeta rojo. Pero, ¿sería posible transformar este mundo distante para que pudiera sustentar la vida humana? Oh, sin duda sería una hazaña enorme. Verás, Marte es un lugar muy peligroso para nosotros. Si de alguna manera te teletransportaras allí sin un traje de protección, el gas de tu sangre se convertiría instantáneamente en burbujas, lo cual no es bueno. Añade a eso la falta de oxígeno, la exposición al frío y el envenenamiento por radiación. Pero si un planeta errante destruyera la vida en la Tierra, no tendríamos otra opción. Deberíamos crear una magnetosfera más fuerte en el planeta rojo para protegerlo de la radiación ultravioleta del Sol. Por la misma razón, Marte también necesitaría una atmósfera más densa. Actualmente, la atmósfera marciana está casi enteramente compuesta de dióxido de carbono con pequeñas cantidades de oxígeno. Este aire no es apto para los humanos. Para que podamos vivir allí cómodamente, Marte también debería ser más cálido. Y si lográramos de alguna manera calentar el planeta, también podríamos liberar el dióxido de carbono congelado. En este momento, hay vastas reservas de este gas en los casquetes polares del planeta rojo y otras zonas. Ayudaría a que la atmósfera se volviera más densa y permitiría que el agua existiera en la superficie del planeta. Además, necesitaríamos algún lugar donde vivir. La NASA ha estado experimentando con hábitats inflables ligeros, pero obviamente no sería una solución a largo plazo. Al mismo tiempo, es muy costoso enviar materiales de construcción a Marte, especialmente si tuviéramos prisa por escapar de nuestra pobre y destruida Tierra. Entonces, en lugar de enviar elementos prefabricados de construcción al planeta rojo, podríamos cultivarlos directamente en su superficie. Tal vez lo lograríamos con la ayuda de hongos y cianobacterias. Estos organismos producen toneladas de biominerales, como carbonato de calcio, así como biopolímeros. Probablemente se podría unir material rocoso marciano que cubre el lecho de roca para crear verdaderos bloques de construcción. En otras palabras, los ladrillos en Marte crecerían por sí mismos y solo tendríamos que ensamblarlos en diferentes estructuras, como paredes, pisos o incluso muebles. Al mismo tiempo, una colonia tan joven no podría sobrevivir más de una generación sin obtener más suministros de la Tierra. Pero, como comprenderás, esta opción no estaría disponible. Entonces, ¿los humanos se podrían ir a colonias ubicadas en numerosas estaciones espaciales situadas lo suficientemente lejos del suceso de impacto? En este caso, podríamos evitar la destrucción. Pero tales hábitats tendrían que ser lo bastante grandes para albergar instalaciones agrícolas y médicas, fábricas generadoras de energía, establecimientos educativos y mucho más. Y sería un trabajo arduo mantener esas estaciones sin los suministros necesarios, cuando una simple avería en el equipo podría convertirse en un problema irresoluble.
Pero imagina que nuestros descendientes decidieran encontrar la Tierra varios miles de años después y lo lograran. Como recuerdas, nuestro planeta habría cambiado su posición y estaría mucho más lejos del Sol. Con suerte, la Tierra habría mantenido su campo magnético después del impacto, así como un poco de su atmósfera original. Pero aquellos que regresen a la Tierra necesitarán agua, oxígeno y suficiente presión atmosférica. Y aunque la nueva presión en el planeta probablemente sea adecuada para la vida, lo más probable es que no haya suficiente oxígeno para respirar sin ayuda. Para obtener un nuevo suministro de oxígeno, la gente necesitaría bacterias fotosintéticas. ¿Encontraríamos algunas en el planeta desierto? Probablemente sí. La mayoría o, al menos, algunas bacterias sobrevivirían, tal vez en algún lugar bajo la superficie o en las profundidades de los océanos, si es que queda alguno en nuestro planeta. Los tardígrados, los animales más indestructibles de la Tierra, probablemente también sobrevivirían y saludarían a las personas que regresan a casa. Estos diminutos osos de agua pueden sobrevivir hasta 30 años sin alimento, vivir en volcanes e incluso soportar el vacío del cosmos. Así que estas formas de vida, como las bacterias y los tardígrados, prosperarían y se multiplicarían sin depredadores que retarden este proceso. Es bueno saberlo, pero ¿qué comeríamos en el nuevo planeta habitado? Los tardígrados no son una dieta con la que una persona logre sobrevivir. Bueno, podríamos encontrar algunas semillas congeladas en el planeta. O podríamos plantarlas en nuestras estaciones espaciales. El suelo de la Tierra podría estar lleno de nutrientes que quedaron después de los sucesos catastróficos del pasado. Las personas comenzarían a plantar semillas mientras se acostumbran a las duras condiciones de vida en el planeta que alguna vez estuvo desierto. Y aún así, sería mejor que las estaciones espaciales sin alma. Por suerte, es muy poco probable que un planeta errante golpee la Tierra, ni tampoco que se acerque a ella. Las apariciones de estos viajeros espaciales son extremadamente raras. Y con la rapidez con la que nuestras tecnologías están desarrollándose hoy en día, los astrónomos detectarían un objeto celeste tan grande que apareciera en las cercanías o incluso en el sistema solar. Esto sucedería mucho antes de que un planeta errante se convirtiera en una amenaza para nosotros. Si se acercara demasiado, probablemente usaríamos uno de los métodos desarrollados para evitar que los asteroides golpeen la superficie de nuestro planeta. Hay bastantes. Por ejemplo, un impactador cinético. Esta técnica requiere golpear el asteroide para hacer que cambie su órbita hasta que ya no sea una amenaza para la Tierra. O podríamos utilizar un método de deflexión de asteroides con un tractor gravitacional, que es cuando una sonda robótica se encuentra con una roca espacial, o en nuestro caso un planeta errante, y la acompaña durante unos meses o incluso años. Con el tiempo, la gravedad de la nave empieza a afectar al cuerpo espacial, ajustando su trayectoria. También existe la idea de pintar con aerosol objetos celestes. No estoy bromeando. Las superficies más oscuras tienden a reflejar menos luz, mientras que las más claras reflejan más. Jugando con estas características, podríamos hacer que un planeta errante cambiara su curso. Eso sí, necesitaremos suficiente pintura para cubrir un planeta entero. Las galaxias pueden consumirse unas a otras, que es una de las formas en que evolucionan con el tiempo. Nuestra vecina más cercana se llama Andrómeda, y actualmente está comiendo una de sus galaxias satélite. En el pasado, Andrómeda se comió al menos a otras dos. Muchos cúmulos de estrellas están dispersos por toda esta galaxia. Andrómeda debe haber robado estas estrellas de otras galaxias. Los científicos finalmente han logrado identificar esas estrellas. Las han rastreado hasta las fusiones de galaxias que ocurrieron hace miles de millones de años. Hace 10.000 millones de años, nuestra galaxia natal también sufrió una colisión. Es por eso que ahora su halo no es como los que tienen otras galaxias espirales. Los científicos primero pensaron que se trataba de varias colisiones pequeñas, pero luego se dieron cuenta de que la mayoría de estos objetos espaciales en la Vía Láctea provenían de una sola fuente. Fue otra galaxia con la que chocó. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda podrían chocar, pero es poco probable que suceda en los próximos 4.500 millones de años.
Los neutrinos son partículas eléctricamente neutras que son tan poderosas que pueden atravesar kilómetros y kilómetros de plomo, y nada los detendrá. Algunos de ellos están pasando por tu cuerpo mientras miras esto. Los neutrinos se forman tanto en las reacciones nucleares dentro de las estrellas vivas como en las explosiones de supernova cuando las estrellas se apagan. Estas partículas son casi sin masa, necesitan menos de 3 segundos para llegar a la superficie del Sol y luego pueden llegar a nuestro planeta en solo 8 minutos. China planea construir un tren que conectará China continental con los Estados Unidos. La línea comenzará en la región noreste y luego se abrirá paso a través de Siberia en el este de Rusia. Luego pasará bajo el mar a través del estrecho de Bering hasta Alaska en los Estados Unidos a través de un túnel submarino de 200 kilómetros. Luego fluirá a través de las montañas Yukon de Canadá y Columbia Británica y finalmente a los Estados Unidos. Y una vez ahí puede conectarse con todas las principales estaciones de tren de los Estados Unidos. La distancia total alrededor de 13,000 kilómetros. Esta red de China, Rusia, Canadá y Estados Unidos fue concebida en 2014 por un grupo de ingenieros chinos que tenían la visión de una importante vía de tren transcontinental. Afirman que si se construye el proyecto solo tendría que esperar 2 días para un viaje de China a Estados Unidos sin tener que ir al aeropuerto. Un viaje en tren es mucho más suave que en un avión y ofrece a las personas mejores oportunidades de experimentar viajar cerca del suelo que en el aire. Y el viaje en sí puede impulsar el turismo en los 4 países. A pesar de que un viaje en avión desde China a los Estados Unidos es de 14 horas, dependiendo de dónde vengas, cualquiera podría experimentar el placer de mirar por la ventana y verse a sí mismo atravesar la Tierra. Este nuevo sistema ferroviario será 2.900 kilómetros más largo que el ferrocarril transiberiano, y el túnel en sí será 4 veces más largo que el del Canal de la Mancha. Si el proyecto recibe luz verde, costaría un total de $200,000 millones. Construir sobre la superficie principal no será tan complicado y desafiante como cabría esperar. Pero el túnel en el estrecho de Bering requerirá muchos ingenieros calificados y experimentados para construirlo, y ya han descubierto cómo lo van a hacer. Se dividirá en 3 niveles con tráfico bidireccional. El nivel superior serán los trenes de alta velocidad, la parte inferior será carga y pasajeros que se mueven lentamente, y el nivel medio será para emergencias. El tren de carga puede mover hasta 100 millones de toneladas de carga, lo que representa el 8% de la carga mundial entre Europa, Rusia, China, Japón, Corea del Sur, Canadá y los Estados Unidos. Los pasajeros que deseen salir de Alaska a Rusia y viceversa, solo tendrán que tomar un tren de alta velocidad de 20 minutos hasta su destino. Solo el túnel en el estrecho de Bering costará alrededor de $35,000 millones. De principio a fin, podría tardar entre 12 y 15 años en completarse. El proyecto involucrará a muchas empresas internacionales y de construcción para ayudar a completarlo. Este podría ser probablemente el proyecto más caro de la historia si se financia adecuadamente. Será lo suficientemente fuerte como para soportar las heladas aguas del estrecho de Bering y las fuertes olas que lo rodean. La línea ferroviaria China-Rusia-Canadá-América sería el megaproyecto más caro y ambicioso de la historia y tardaría años en completarse. Pero según algunas fuentes, China confía en tener la tecnología necesaria para hacer algo de esta escala. Cambiará la industria de transporte para siempre y aumentará el turismo en todos los continentes. Si se construyera este proyecto, técnicamente sería posible viajar desde una estación de tren en Portugal hasta los Estados Unidos. Europa tiene una impresionante red de trenes que están todos conectados entre sí. Desde el este de Europa hasta Asia Central, puedes tomar un autobús desde ciertos países hasta llegar a China. Durante los últimos 20 años, la veloz red ferroviaria de China ha crecido increíblemente. Tiene la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, que cubre más de 37,000 kilómetros. Con sede en Shanghái, también es el tren comercial más rápido que recorre 430 kilómetros por hora. Entonces, una vez en China, puedes subirte a cualquier tren y salir a toda velocidad hacia donde quieras. Será la mejor experiencia de viaje viajar solo en tren de un continente a otro. No será necesario viajar en avión. Entonces, si tienes miedo a volar, esta será la manera perfecta de viajar. Pero construir túneles de trenes bajo el agua no es fácil. Los mejores ingenieros deben averiguar todos los riesgos de antemano.
El túnel del Canal de la Mancha, o Eurotúnel, es un tren submarino que te lleva de Londres a París en solo 2 horas y media a velocidad de crucero. El tren está altamente equipado con la tecnología más avanzada del mercado para asegurar un viaje cómodo. Si tienes algo que hacer, puedes abrir tu computadora portátil y conectarte al Wi-Fi. ¿Quieres tomar un descanso? Simplemente dirígete a la cafetería para tomar una copa y disfruta de la sensación de estar en el salón y de las excelentes bebidas. Y si quieres ver una película o ponerte al día con tu serie favorita, el tren también te lo ofrece. No sentirás que pase el tiempo, ya que puedes relajarte en los lujosos asientos de cuero de la clase Business Premier. El tren viaja a unos 300 km por hora y se considera el tren submarino más largo del mundo, teniendo en cuenta que la mayor parte está sumergido. El túnel en sí tiene 50 kilómetros de largo y costó $6,3 mil millones. Comenzó a construirse en 1988 y se completó 6 años después, en 1994. Fue considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno en línea con el Empire State Building en Nueva York, el Canal de Panamá y el puente Golden Gate de San Francisco. Y al igual que el proyecto soñado de China a Estados Unidos, este túnel tiene 3 vías, 2 para trenes y una más pequeña para emergencias. Cada vagón tiene 775 metros de largo y se necesitaron 13,000 empleados para construirlo. A pesar de que muchas personas visitan la ciudad del amor y el centro multicultural de Europa en Londres, la importación y la exportación también circulan en el Eurotúnel. Según algunos informes, el 26% de los bienes comercializados pasa entre el Reino Unido y el resto de Europa cada año. China aprobó el primer tren de alta velocidad submarino desde el puerto de Ningbo, cerca de Shanghái, a Shushan, que es un grupo de islas en la costa este de China. El nuevo ferrocarril se extenderá por alrededor de 80 kilómetros con una parte decente construida bajo el agua. Lo que lo hace más genial es que el tren se apoyará en una pista magnética donde las cabinas flotarán sobre las vías y se moverán a toda velocidad. Si este proyecto se convierte en realidad, lo más probable es que se sienta como viajar en un tren real. Puedes reservar cabinas y habitaciones con varios dormitorios y alojamientos. Serías tratado como un invitado de honor en cualquier ceremonia. El entretenimiento y la comida constantes están disponibles durante todo el día. Los precios de los boletos pueden variar, pero siguen siendo caros, por lo que no todo el mundo puede permitírselos. Hay Wi-Fi de alta velocidad en todas las áreas, con algunos de los mejores asientos del mundo. Será posible vivir en Europa y trabajar en Asia sin volar. Incluso vivir en Rusia y trabajar en Alaska puede ser una realidad. Y si estás en los Estados Unidos, también puedes permanecer en tierra y aún llegar a Londres a través de la red. Y una vez que llegues a Europa, tendrás que tomar el tren a París y luego el Eurotúnel a Londres. Pero hasta ahora no ha habido novedades sobre el proyecto. Chocó contra un muro económico y todavía se encuentra en las etapas de conceptualización. Muchos críticos no se limitaron a decir que este proyecto no puede revolucionar la industria del transporte, sino que podría hundirla en más deudas. Afirman que los barcos de carga y los vuelos son igual de buenos y mucho más baratos, por lo que no es necesario invertir cantidades tan grandes de dinero en algo que quizás solo un puñado de personas pueda usar. Mover carga a través de trenes no será necesariamente tan rápido como en aviones o barcos. Si esta red de trenes reemplaza el transporte marítimo y los vuelos, muchas personas que trabajan en la aviación tendrían que cambiar de trabajo y pasar a los trenes. Por supuesto, algo como esto no sucedería de la noche a la mañana y probablemente tomaría décadas. Este proyecto podría incluso abrir las puertas a países de Asia y África para construir trenes de alta velocidad como una mega red, todos conectados entre sí. Es posible que algún día viajes en tren desde Sudáfrica hasta los Estados Unidos, pasando por África, Medio Oriente, Asia Central, China, Rusia y finalmente a los Estados Unidos. Y si la red de trenes se expande aún más, puede llegar a toda Sudamérica, lo que haría que tu viaje fuera aún más largo. Podrías llegar a todos los continentes del mundo excepto a la Antártida. Imagina una red ferroviaria mundial de trenes de alta velocidad conectando a todas las estaciones de tren de la Tierra. Podrías pensar que los telescopios de alta tecnología nos dejan ver cada centímetro de la Luna, pero no es cierto. En el polo sur de nuestro satélite, hay cráteres gigantes sin tocar por la luz solar desde hace eones, atrapados en oscuridad total, más fríos que Plutón, y casi imposibles de explorar. Sin embargo, tal vez tengamos que hacerlo si queremos explorar el espacio, porque la oscuridad esconde recursos indispensables que harán posible la vida y los viajes de larga distancia en el espacio. Sí, hablamos del agua atrapada como cristales diminutos en el suelo lunar. Bueno,
El agua en el espacio siempre es buena noticia. Probablemente has escuchado que los científicos también están obsesionados con encontrarla en Marte. Si el planeta rojo tiene algún tipo de agua bajo su superficie, surge la emocionante posibilidad de que haya existido vida ahí. Incluso los microbios serían el descubrimiento más grande en la historia humana. Por eso los rovers andan hurgando en cráteres marcianos y perforando el suelo como jardineros espaciales muy dedicados. Pero por increíble que sería el agua en Marte, el agua en la Luna podría ser aún más valiosa para nosotros a corto plazo. Las razones son simples: la distancia y la gravedad de la Luna. Podemos llegar a nuestro satélite en 3 días. Eso es casi nada. Toma al menos 7 días llegar de Londres a Nueva York en crucero. Pero más importante que la duración del viaje es la posibilidad de usar la Luna como parada técnica. Parar, recargar combustible y relanzar para poder continuar la exploración. La gravedad en la Luna es solo 1/6 de la fuerza de la Tierra. Eso no solo sirve para entretenerte sin fin saltando por ahí. Esta diferencia significa que lanzar cohetes desde nuestro satélite es mucho más fácil comparado con lanzarlos desde la Tierra, lo cual requiere una cantidad tremenda de combustible solo para liberarse de la atmósfera. Por ejemplo, el cohete Saturno V, que llevó astronautas a la Luna durante las misiones Apolo, estaba compuesto por más del 90% de combustible solo para despegar del suelo. En la Luna, sin embargo, es mucho más fácil lanzar un cohete. Eso significa que podríamos cargar cargas más pesadas con menos combustible. Es como poder llevar una maleta más grande en tu viaje. Si podemos encontrar y usar hielo en la Luna para crear combustible de cohete, convertiría a nuestro satélite en una parada práctica y económica para explorar el sistema solar. Sin mencionar que, aplicando química básica, podríamos extraer oxígeno del agua y usarlo para respirar o para motores de cohete. Además, los astronautas necesitarían agua para beber y cultivar cosechas en la base lunar. Entonces, ¿qué sabemos sobre los últimos descubrimientos? Por mucho tiempo, los científicos pensaron que la Luna estaba completamente seca. Pero en 2009, la NASA básicamente estrelló un cohete contra un cráter. Causó una explosión de hielo y vapor, como fuegos artificiales, y finalmente confirmó que la Luna tenía algún tipo de agua. ¿Pero cuánta? Bueno, suficiente para importar. Los datos sugieren que podría haber cientos de millones de toneladas de hielo de agua atrapadas en las regiones polares de la Luna. Algunos estimados dicen aproximadamente 600.000 millones de kilos. Eso es más o menos el mismo peso que 460 millones de autos. No exactamente lagos, pero aún así es mucho. Y todavía podría haber más. Esta agua también podría contribuir a descubrir secretos científicos geniales. El hielo es antiguo, lo que lo hace como una cápsula del tiempo de los primeros días del sistema solar. Estudiar esas moléculas congeladas podría decirnos no solo cómo llegó el agua a la Luna, sino también cómo apareció en la Tierra. De todos modos, ¿qué hace toda esa agua en la Luna? ¿Cómo llegó ahí? Los científicos suponen que parte probablemente llegó en cometas y asteroides hace miles de millones de años. Muchas de esas rocas espaciales llevaban hielo, y parte de esa agua terminó en las regiones polares. Otra fuente podría ser la forma en que el viento solar interactúa con la superficie lunar. En cualquier caso, sin importar cómo apareció este hielo en la Luna, el verdadero truco es dónde terminó, dentro de sus cráteres polares. Y aunque podemos encontrar el hielo no solo en los cráteres del Polo Sur, ahí es donde se cree que están las reservas más grandes y estables. Algunos de esos cráteres son enormes. Uno de los más famosos se llama el cráter Shackleton, y tiene más de 21 kilómetros de ancho y más de 3 kilómetros de profundidad. Eso es casi el doble de profundo que el Gran Cañón. La Luna apenas se inclina en su eje, solo como 1 grado, así que el Sol nunca se asoma por los bordes de esos pozos polares profundos. Las temperaturas bajan a unos 240 grados Celsius bajo cero ahí. Cualquier agua o químicos atrapados en esa tierra congelada simplemente se quedan ahí, encerrados como en un congelador. Algo realmente genial es que en el Polo Sur tienes partes atrapadas en oscuridad perpetua, pero algunas crestas montañosas cercanas reciben luz solar casi sin parar. Los científicos las llaman los picos de luz eterna. Son perfectos para instalar paneles solares mientras siguen lo suficientemente cerca para acceder a los tesoros helados escondidos abajo. Los polos de la Luna son los únicos lugares en nuestro sistema solar que conocemos donde el día y la noche perpetuos existen lado a lado. Pero la noche eterna no solo es fascinante, es peligrosa.
El terreno allá afuera es absolutamente implacable. Ni siquiera podemos simular algo así en la Tierra. Ni siquiera sabemos cómo se ve desde adentro. Es peor que explorar la parte más al norte de la Antártida mientras usas una venda en los ojos. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿es siquiera obtenible esa agua potencial? Esa pregunta probablemente vale varios billones de dólares. Sí, hay agua allá, pero llegar a ella no será como sacar helado de un tazón. De lo que realmente estamos hablando son cristales de hielo microscópicos mezclados en el polvo lunar. Para usarlo, las máquinas necesitarían excavar y calentar el suelo. Luego, capturar el vapor antes de que escape de vuelta al espacio. Y luego, está la congelación. Aún asumiendo que un humano o rover pudiera llegar con seguridad al fondo de un cráter, sería casi imposible navegar. Las baterías y el equipo probablemente no durarían, y es imposible usar paneles solares o electrónicos allá abajo. Se congelarían en minutos. Sin embargo, el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA usa todo tipo de radares y sensores para olfatear cómo se ve el cráter por dentro. Y ahora, hay una herramienta aún más precisa, ShadowCam. Una cámara tan sensible que puede capturar detalles en luz 100 veces más tenue de lo que nuestros ojos pueden ver. Básicamente, el dispositivo de visión nocturna definitivo. Con ella, finalmente podemos mapear esos pozos sin siquiera poner un pie ahí. Por eso, los ingenieros están ideando todo tipo de soluciones ingeniosas. Algunos conceptos involucran rovers con energía nuclear con faros lo suficientemente fuertes para atravesar la oscuridad. Otros quieren robots que desciendan con cuerdas por las paredes del cráter o salten por el suelo como bastones saltarines. Incluso hay ideas para taladros que podrían derretir el suelo congelado y atrapar vapor de agua como condensación en una lata de refresco fría. El lado positivo es que esta agua no va a ningún lado. Hasta que mejoremos nuestra tecnología, el suministro nos esperará. Dicho esto, las agencias espaciales ya están haciendo avances. De hecho, más de media docena de nuevas misiones están alineadas para los próximos años. El programa Artemis de la NASA se está preparando para enviar astronautas de vuelta alrededor de la Luna y luego al Polo Sur. El Chang'e 7 de China planea revisar esos cráteres oscuros, y compañías privadas como Firefly y Blue Origin se están preparando para entregar equipo y experimentos. Ahora, aquí hay un dato curioso menos conocido. La Luna huele. Cuando los astronautas del Apolo llevaron polvo lunar a sus módulos, se mezcló con el oxígeno adentro y terminó oliendo bastante fuerte. Dijeron que era como pólvora quemada o fuegos artificiales. El polvo lunar no tiene nada que ver con pólvora, pero sus partículas son altamente reactivas. Después de estar en el espacio por miles de millones de años, reaccionaron instantáneamente con el oxígeno en la cabina, creando ese olor ahumado. Los futuros exploradores definitivamente también van a notar ese olor, ya que el polvo lunar tiende a pegarse a todo. Esperemos que, aparte de todo lo demás, los científicos desarrollen aromatizantes para la base lunar. Está ocurriendo algo dentro de la Luna, algo que nadie esperaba. No es un cambio dramático que se pueda ver en la superficie, sino más bien en lo profundo, donde todo parece estar congelado en el tiempo. Allí los científicos han descubierto una capa oculta. ¿Recuerdas esas lecciones escolares sobre la corteza, el manto y el núcleo? Al igual que la Tierra, la Luna está compuesta por capas. Una corteza, un manto y un núcleo. Sin embargo, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño en comparación con el nuestro. El núcleo de la Tierra es enorme. Constituye aproximadamente 1/3 de la masa total de nuestro planeta. El núcleo de la Luna representa solo entre el 1 y el 2% de su masa, y su diámetro es 1/5 parte del diámetro de la propia Luna. Está rodeado por un manto duro y rocoso. Pero resulta que entre estas dos capas se encuentra una misteriosa capa viscosa. Y es mucho más importante de lo que podrías pensar. La capa es suave y parcialmente fundida, y se repliega como las mareas de nuestros océanos. Se eleva y cae, estirándose y moviéndose como si estuviera viva. Su movimiento no es caótico, sino sutil y regular. Siempre supimos que la Luna influye en nuestros mares y océanos, porque causa mareas con su gravedad. Pero resulta que nosotros también la influenciamos.
El océano viscoso reacciona al baile gravitacional entre la Tierra y el Sol. Además, la capa fundida podría estar compuesta de ilmenita, un mineral intrigante. La ilmenita es rica en titanio, un metal fuerte y liviano que realmente apreciamos aquí en la Tierra. El titanio se utiliza en todo, desde partes de aviones y naves espaciales hasta dispositivos médicos. Incluso en artículos de uso cotidiano, como bicicletas y laptops. Eso se debe a que es increíblemente fuerte y muy resistente a la corrosión y al calor. Así que, si la Luna tuviera una capa de magma rica en ilmenita, sería increíble. Los astrónomos ya están planeando bases lunares, y si tuviéramos un material para construir estructuras, naves espaciales o incluso herramientas para los astronautas allí mismo, eso cambiaría las reglas del juego. De lo contrario, tendríamos que transportar materiales desde la Tierra, lo cual es extremadamente costoso. Este es nuestro primer indicio tangible de que la Luna no es solo una roca fría y aburrida. En cambio, es dinámica, vive y respira, con fuerzas en movimiento bajo su superficie. La NASA utilizó nuevas herramientas especiales para descubrir esto: el Laboratorio de Recuperación de Gravedad de Interior y el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Ambas son misiones espaciales diseñadas para estudiar la Luna, pero no se limitan a observar la superficie como un telescopio. En cambio, ayudan a medir cosas que no podemos ver con nuestros ojos, como la gravedad de la Luna y cómo cambia con el tiempo. Grail envió 2 pequeñas naves espaciales alrededor de la Luna llamadas Ebb y Flow. La idea era que estas naves volaran cerca una de la otra y midieran pequeñas diferencias en la gravedad de la Luna mientras se desplazaban. Es como si estuvieran sintiendo el tirón invisible de la Luna en diferentes lugares. Si la gravedad de la Luna era más fuerte en un punto, las naves se acercaban, y si era más débil, se separaban más. Esto ayuda a los científicos a comprender lo que ocurre dentro de la Luna, aunque no puedan ir allí. Y la nave espacial se estrelló intencionalmente contra la Luna en diciembre de 2012 para finalizar la misión. El orbitador de reconocimiento lunar es un poco diferente. Toma fotos muy detalladas de la Luna y recopila otra información importante sobre su superficie. Al combinar los datos tanto de Grail como de LRO, pudimos encontrar esta capa de baba. Pero este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre la geología lunar. ¿Cómo llegó allí esta capa de magma? ¿Cuánto tiempo ha existido? Y lo más fascinante, ¿cómo se mantuvo caliente durante millones de años? Esas son grandes preguntas. El núcleo de la Luna genera calor, al igual que el nuestro, pero no es tan sencillo como decir, oh, probablemente el calor del núcleo lo mantiene caliente y fundido. Primero, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño y menos activo que el de la Tierra, lo que significa que produce mucho menos calor. Además, la Luna es bastante más fría que la Tierra en general. Con temperaturas que descienden a 130 grados bajo cero en la superficie, ¿cómo podría esta capa interna mantenerse en estado fluido? Eso sigue siendo un misterio. En cualquier caso, este fluido podría explicar muchas cosas sobre la Luna. Por ejemplo, los astrónomos exploraron los sismos lunares y cómo ocurren. Ahora creen que podría ser debido a esta capa semifundida que se desplaza y se mueve bajo la superficie. Más allá de la Luna en sí, esto también nos proporciona más información sobre otros cuerpos celestes. Si la Luna, algo que considerábamos básicamente una gran roca estática, tiene una vida tan dramática, ¿qué se puede decir de otros planetas, lunas o asteroides? ¿Podrían también esconder movimientos similares bajo su superficie? Incluso podemos comprender mejor nuestro propio planeta y aprender más sobre cómo funcionan las mareas y cosas similares. Hemos estado haciendo tantos grandes descubrimientos en la Luna. Recientemente encontramos algo alucinante bajo la superficie. Unas enormes cuevas ocultas por millones de años. Durante más de 50 años, los científicos han sospechado que la superficie de la Luna está llena de túneles y cuevas subterráneas. Son conocidas como tubos de lava, porque fueron formadas por lava. Evidente, ¿no? Hace millones de años, la Luna era bastante inestable.
experimentó cierta actividad volcánica que provocaba erupciones. Cuando un volcán entra en erupción, la lava puede fluir a través de la superficie. Al enfriarse y endurecerse la capa exterior de la lava, se forma un techo sólido de material oscuro. Eso es precisamente lo que son estas famosas manchas de la luna, restos oscuros y endurecidos de antiguas coladas de lava. Pero la lava ardiente y fundida sigue fluyendo por el centro. Una vez que la erupción termina y la lava se drena, lo que queda es un túnel vacío y hueco, es decir, un tubo de lava. En la Tierra vemos tubos de lava en lugares como Hawái o Islandia, donde la actividad volcánica ha creado túneles subterráneos similares. Lo mismo ocurrió en la Luna hace miles de millones de años, aunque son mucho más impresionantes que los nuestros. De hecho, ahora se cree que los tubos de lava lunares son algunos de los más grandes y largos de todo el sistema solar. Se descubrió una de estas cuevas debajo de la famosa Mare Tranquillitatis, el lugar donde el Apolo 11 aterrizó por primera vez, y tiene más de 100 metros de profundidad. Todos estos sistemas de cuevas han permanecido ocultos debajo de la superficie, intactos por millones de años. Recién ahora lograron probar su existencia. Científicos de la Universidad de Trento en Italia los encontraron utilizando tecnología de radar especial y métodos computacionales avanzados. Estas técnicas permiten ver debajo del suelo al enviar ondas de radar. Las ondas rebotan y proporcionan pistas sobre lo que está escondido debajo. Hay un enorme agujero en Marte, de más de 100 metros de ancho, y parece que la NASA coincide en que podría ser una entrada a un mundo subterráneo. ¿Podría una misteriosa civilización espacial estar escondida ahí dentro? Bueno, los expertos de la NASA creen que el agujero podría llevar a una capa inferior bajo la superficie del planeta rojo. Pueden imaginarlo como una trampilla que se abre hacia un sótano. A los científicos les interesan mucho agujeros como este porque podrían conectar con grandes cuevas subterráneas. Estas cuevas estarían ocultas desde la superficie y podrían ser lugares más seguros para que exista vida. Verán, la superficie de Marte es un lugar muy hostil. Hace un frío extremo, es sumamente seco y está constantemente expuesto a la radiación. En cambio, los espacios subterráneos son diferentes. Son como refugios naturales que protegen todo lo que hay adentro. Eso los convierte en algunos de los mejores lugares para buscar señales de vida en Marte. Curiosamente, la NASA suele ser muy cautelosa al hablar de vida en otros planetas. Hasta ahora, la mayoría de los investigadores se han enfocado en formas de vida diminutas como los microbios, que podrían estar escondidos en océanos congelados de planetas y lunas cercanos. Pero ahora, los científicos realmente creen que este agujero podría llevar a enormes cuevas subterráneas. Si eso es cierto, además de buscar señales de vida, este punto podría convertirse en un objetivo para futuros astronautas, ya que las cuevas podrían transformarse en grandes refugios e incluso en una base marciana. La foto del agujero no es nueva. Fue tomada en 2017 por el Mars Reconnaissance Orbiter. En la imagen podemos ver muchos agujeros dispersos por todo el terreno. El área básicamente parece queso suizo. La mayoría de los agujeros tienen un suelo oscuro y polvoriento debajo de una capa delgada de dióxido de carbono congelado de color claro, también conocido como hielo seco. Pero un agujero resalta del resto. Es perfectamente redondo. Se ubica en la parte superior de la imagen y mide unos 100 metros de ancho. Es una apertura enorme. El agujero también tiene un cráter perfectamente circular a su alrededor. Es como si algo hubiera perforado la superficie y dejado un anillo detrás. Los científicos creen que pudo haber sido causado por el impacto de un meteoro. Los científicos creen que Marte era mucho más parecido a la Tierra hace miles de millones de años, con mejores condiciones para la vida. Pero hoy, la mejor oportunidad de encontrar señales de vida está bajo tierra. Marte ya no tiene un campo magnético fuerte, ni una atmósfera densa, así que su superficie es bombardeada constantemente por radiación dañina del espacio. Las cuevas subterráneas, o los tubos de lava, funcionan como búnkeres naturales, protegiendo todo lo que hay adentro de esa radiación. Esto los convierte en los lugares más prometedores para buscar vida. Gracias a esa protección, los astronautas podrían algún día encontrar ahí señales de vida pasada, o incluso fósiles. Para buscar estos espacios ocultos, la NASA recurrió a expertos en estructuras subterráneas y actividad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos. En 2019, publicaron un mapa detallado que muestra más de 1000 posibles entradas a cuevas repartidas por todo Marte. Pero hay un problema. Todos estos datos provienen de naves espaciales que vuelan a unos 400 kilómetros sobre la superficie marciana. Desde esa altura,
los científicos pueden detectar agujeros, pero no pueden ver qué tan profundos son ni qué hay debajo. Algunos podrían ser cuevas reales, mientras que otros podrían ser solo hendiduras poco profundas en la roca. Otras misiones, incluyendo la Mars Express de la Agencia Espacial Europea, también han encontrado indicios de antiguos tubos de lava bajo los volcanes extintos de Marte. Pero lo que hace que esta imagen recién publicada destaque es que muestra claramente al menos un agujero que parece conducir a una guarida subterránea desconocida. Y si los planes actuales se cumplen, los primeros astronautas humanos podrían ver esta enorme abertura con sus propios ojos en la década de 2030. Y quizá también podrán examinar otro misterio marciano. Durante más de 50 años, los científicos han estado intrigados por cerca de 2 millones de marcas oscuras esparcidas por la superficie de Marte. Estas marcas negras parecen manchas largas o sombras que corren cuesta abajo. Es casi como si alguien hubiera derramado tinta sobre el planeta. Se detectaron por primera vez en los años 70 y durante décadas nadie pudo explicar qué las causaba. Estas marcas se llaman estrías de pendiente. Aparecen en laderas empinadas, paredes de cráteres y crestas por todo Marte. Desde lejos se ven planas y oscuras. Al principio, los científicos pensaron que las estrías eran causadas por hielo derretido. Esto podría crear deslizamientos lodosos, similares a tierra mojada resbalando por una colina en la Tierra. Aún hoy, los investigadores siguen creyendo que las estrías provienen de deslizamientos, pero no del tipo que involucra agua. Una nueva investigación, usando datos del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, muestra que la mayoría de estas estrías son causadas por deslizamientos secos. En lugar de lodo o agua, es polvo suelto que de repente resbala cuesta abajo, más como arena seca cayendo de un montículo cuando se perturba. Esto explica cómo las estrías pueden formarse en el ambiente frío y seco de Marte. Un ejemplo famoso está en Apollonius Mons, un volcán extinto al sur del ecuador de Marte. En un lado de una cresta, cientos de estrías corren lado a lado, lo que hace que la superficie parezca un código de barras. Estas estrías aparecieron en algún momento entre 2013 y 2017. Los científicos descubrieron poco después que el impacto cercano de un meteoroide pudo haberlas provocado. El impacto no golpeó la cresta directamente, pero la sacudida agitó el terreno, y fue suficiente para enviar polvo cuesta abajo. Ahora, como algunas estrías aparecieron después de impactos, muchos científicos pensaban que los meteoroides o los martemotos eran responsables de crear la mayoría de las estrías de pendiente. Pero un nuevo estudio muestra que esa idea es algo incorrecta. El estudio en cuestión analizó cerca de 2.1 millones de estrías de pendiente, fotografiadas por el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA durante un largo periodo, de 2006 a 2024. Los científicos han estimado que Marte tiene alrededor de 1.600.000 estrías de pendiente en total, pero algunas han sido contadas más de una vez porque aparecen en diferentes conjuntos de imágenes. Entonces, después de analizar todos estos datos, los investigadores concluyeron que casi todas las estrías nuevas se forman por el viento y el polvo, no por impactos ni temblores. Miren, las estaciones cambian en Marte, y los vientos mueven lentamente el polvo y la arena. Cuando ese material suelto resbala de pronto cuesta abajo, deja una estría oscura. Es como barrer el polvo de una superficie y revelar una capa más oscura debajo. Los impactos de meteoroides y los martemotos también crean algunas estrías, pero solo en puntos muy específicos. En general, juegan un papel muy pequeño. Menos del 0.1% de las nuevas estrías de pendiente son causadas por impactos y martemotos. El análisis también mostró que las estrías de pendiente no se distribuyen de manera uniforme en Marte. Se agrupan en 5 regiones principales. En cada una de estas áreas, las estrías nuevas suelen formarse en las épocas del año en que los vientos son más fuertes. Hay un punto crítico llamado umbral de movimiento del polvo. Una vez que los vientos son lo suficientemente fuertes para levantar y mover polvo, el material suelto en las pendientes se vuelve inestable. Cuando eso ocurre, el polvo puede deslizarse de repente cuesta abajo, creando una estría oscura. Es similar a como los vientos fuertes en Marte pueden levantar polvo y formar columnas giratorias llamadas remolinos de polvo. Son como pequeños tornados que se desplazan por las planicies del planeta. Una razón por la que este misterio tardó tanto en resolverse es que estas estrías se forman cuando los científicos no pueden observarlas fácilmente. Las condiciones que crean nuevas estrías suelen darse al amanecer y al atardecer. Y como este fenómeno ocurre con poca luz, ninguna nave espacial ha observado directamente la formación de una estría en tiempo real. El estudio también calculó con qué frecuencia aparecen nuevas estrías. En promedio, se forman alrededor de 0.5 estrías nuevas cada año por cada estría existente.
Y como Marte tiene cerca de 1.600.000 estrías de pendiente, esos son aproximadamente 80.000 estrías nuevas formándose cada año. La mayoría de las estrías parecen durar varias décadas antes de desvanecerse lentamente. Sin embargo, los científicos aún no tienen suficientes datos a largo plazo para estar completamente seguros. Otro hallazgo interesante. Aunque las estrías de pendiente cubren menos del 0.1% de la superficie de Marte, podrían ser una de las mayores fuentes de polvo en la atmósfera marciana. En otras palabras, estas marcas que parecen pequeñas podrían tener un papel mucho mayor del que esperábamos. Por eso es importante entender cómo las estrías de pendiente mueven el polvo en Marte. El polvo de Marte afecta el clima, la visibilidad e incluso cuánta luz solar llega al suelo. Eso importa mucho para las futuras colonias humanas, que necesitarían condiciones estables para sobrevivir y operar con seguridad. Pronto, podríamos comenzar a construir un montón de cosas en la Luna, todo gracias a la misión lunar de la India, Chandrayaan-3. Recientemente detectó azufre cerca del polo sur de la Luna. Este elemento químico puede ser muy útil para crear infraestructura en nuestro satélite. Es la primera vez que se descubre este elemento químico en el satélite natural de la Tierra. Este codiciado producto se encuentra principalmente cerca de los volcanes terrestres. Su presencia en la Luna dice mucho sobre la historia volcánica del satélite y sus condiciones atmosféricas pasadas. El rover de la misión detectó este elemento químico menos de una semana después de aterrizar alrededor de 70 grados del polo sur de la Luna el 23 de agosto del 2023. Este histórico aterrizaje en la superficie lunar hizo de India el cuarto país en lograr con seguridad una misión en el satélite. También es la primera nave espacial en aterrizar tan cerca del polo sur de la Luna. Es un área de importancia estratégica porque se cree que alberga depósitos de agua helada. Si resulta ser cierto, las futuras misiones podrían ser capaces de cosecharla y convertir este hielo de agua en agua potable o incluso en combustible de cohete. Durante 2 semanas, el módulo de aterrizaje realizó la recopilación de datos, centrada principalmente en el análisis del suelo lunar y su atmósfera en extremo delgada. Mientras tanto, el rover Pragyan, alimentado por energía solar, inició su búsqueda para encontrar agua congelada en la Luna. En cuanto al módulo de aterrizaje, demostró otra hazaña asombrosa el tercer día de septiembre. La nave espacial encendió sus motores y se elevó unos 41 centímetros en el aire. Luego, realizó un pequeño salto para aterrizar de 30 a 41 centímetros lejos de su posición original. En realidad, es algo bastante importante. Lograr que un módulo de aterrizaje despegue nuevamente de la superficie de la Luna es esencial para futuras misiones, demostrando que pueden devolver de manera segura muestras de suelo o incluso astronautas de vuelta a casa después de una misión lunar. En septiembre, la nave espacial india fue puesta en modo de reposo. Se acercaba la noche lunar de 14 días de duración, y la nave no estaba diseñada para recopilar datos científicos durante ese periodo. Hasta ahora, hemos aprendido sobre algunos hallazgos importantes de la misión. Uno está relacionado con medir la temperatura del suelo lunar a diferentes profundidades. Fascinantemente, la superficie del satélite en esa región resultó ser más caliente de lo esperado. Se creía que la temperatura podía estar entre 20 a 30 grados Celsius en la superficie, pero resultó ser alrededor de 70 grados Celsius, mucho más caliente de lo que debería ser. El otro descubrimiento indica la presencia de varios elementos químicos, incluyendo el oxígeno. Además, la data recibida desde la nave espacial confirma la presencia de aluminio, calcio, hierro, titanio, silicio y otros elementos químicos en la superficie lunar cerca del polo sur. El rover también utilizó instrumentos especiales diseñados para medir temblores y retumbos debajo de la superficie lunar para detectar cierta actividad sísmica. Esto nos remonta al azufre detectado gracias al espectroscopio del rover. En la actualidad, los científicos están trabajando para descifrar si este elemento se formó en la superficie de manera natural o si es el resultado de una actividad volcánica o el impacto de un meteorito. Otra cosa asombrosa encontrada en la Luna es una roca, y podría ser la más antigua conocida en la Tierra. Un fragmento de 2 centímetros de ancho incluido en una gran colección de rocas traída a nuestro planeta por los astronautas del Apolo.
podría ser un fragmento de la Tierra de 4.000 millones de años. Este hallazgo podría ayudarnos a hacer una mejor representación del intenso bombardeo que sufrió nuestro planeta al amanecer de su vida. Podría haber sucedido de esta manera. Poco después de que se formara la roca, un impacto de asteroide podría haberla expulsado de la Tierra. En aquel momento, nuestro satélite estaba 3 veces más cerca de la Tierra de lo que está hoy. La colisión fue tan potente que este trozo de roca terrestre terminó en la Luna. Más tarde, este fragmento quedó engullido en una brecha lunar, un tipo de roca muy variada. Finalmente, la roca fue traída de vuelta a casa, es decir, a la Tierra, por los astronautas del Apolo 14. Aunque los científicos ya habían encontrado meteoritos procedentes de Marte y la Luna antes, esta fue la primera vez que una roca de la Luna resultó ser un meteorito terrestre. También descubrieron que la roca se había formado en un ambiente rico en agua a temperaturas y presiones correspondientes a las que se encuentran a unos 19 kilómetros por debajo de la superficie de nuestro planeta. En el año 2019, la misión Chang'e 4 de China hizo historia al aterrizar en el lado más alejado de la Luna. El rover de la misión ayudó a los investigadores a visualizar estructuras ocultas profundamente por debajo de la superficie del satélite, revelando miles de millones de años de la historia lunar. El rover Yutu 2 hizo este descubrimiento con la ayuda de su radar de penetración lunar. Capturó imágenes a través de la superficie de la Luna y escuchó los ecos del sonido rebotando en estructuras ocultas bajo la superficie lunar. Resultó que esas estructuras estaban reposando a profundidades de casi 305 metros. La investigación sugiere que los primeros 40 metros bajo la superficie están compuestos de capas de polvo, suelo y rocas. Los instrumentos también descubrieron un cráter oculto que debió haberse formado después de que un objeto grande se estrellara contra la superficie de la Luna. Hace mucho, mucho tiempo, probablemente fluía lava antigua profundo bajo tierra. Los investigadores creen que las rocas rotas alrededor de la formación podrían ser escombros producidos por el impacto. También descubrieron que las capas de roca volcánica eran más delgadas cuanto más cerca estaban de la superficie. Esta variación en el espesor de los flujos de lava podría indicar una disminución en el número y la magnitud de las erupciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la actividad volcánica lunar ha disminuido gradualmente desde la formación de la Luna hace alrededor de 4.500 millones de años. En el lado más lejano de la Luna se encuentra uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos de nuestro sistema solar, la cuenca Aitken. Desafortunadamente, desde la Tierra solo se puede ver su borde exterior, que parece una inmensa cadena de montañas. Es una gigantesca hendidura de 13 kilómetros de profundidad que se extiende por más de 2.000 kilómetros de diámetro y cubre una cuarta parte de la superficie lunar. Los astrónomos aseguran que este cráter apareció cuando un asteroide colisionó con la Luna hace alrededor de 4.000 millones de años. Y ahora, mira este gigantesco pedazo de metal del tamaño de 4 estados de Connecticut. En cuanto a su peso en libras, basta decir que el número contiene 18 ceros. Esta misteriosa masa está oculta a unos 290 kilómetros bajo la superficie de la Luna, en algún lugar en medio de la cuenca Aitken. Fue descubierto cuando Grail, que es la misión del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad de la NASA, recopiló datos sobre nuestro satélite natural. Al examinar esta información, los científicos notaron que en un lugar en la superficie de la Luna había un cambio extraño en la gravedad. Después de investigar este fenómeno, concluyeron que algo misterioso estaba presionando el suelo de la cuenca en ese lugar. Hasta ahora, los investigadores no han descubierto el origen de la extraña masa, pero hay varias teorías. Una de ellas sostiene que el hallazgo es un fragmento de óxido denso, que surgió cuando la Luna apenas estaba tomando su forma. En aquel momento, el satélite estaba aún cubierto con antiguos océanos de magma y la masa podría haberse formado en las etapas finales de su enfriamiento. Sin embargo, la mayoría de los científicos apoyan otra teoría, según la cual la misteriosa masa es parte del gigantesco asteroide que una vez creó la cuenca Aitken. Dado que el objeto es metálico, probablemente se trate del núcleo de hierro-níquel del asteroide. Podría haber un laberinto de tubos de lava en la Luna.
No hace mucho tiempo los astrónomos recibieron los resultados de la topografía subterránea y descubrieron una enorme cueva bajo la superficie del satélite de la Tierra. Esto podría ser el resultado de la actividad volcánica lunar que ocurrió hace más de 3.000 millones de años. Corrientes de lava se endurecieron, creando una gruesa y dura corteza en el exterior, pero por dentro continuó fluyendo, derritiendo la roca y creando túneles y cuevas. Numerosos pequeños pozos en la superficie lunar descubiertos.